Imagina que estás en una plaza de armas, en el centro de un castillo europeo del siglo XIV. Hay gritos, risas, olor a heno, sudor y cuero. Las gradas están llenas. Hombres, mujeres, niños, todos aguardan lo que está por suceder. En el centro, dos caballeros se preparan. El sol golpea el acero de sus armaduras y entre sus manos brillan dos espadas largas, elegantes, letales, ceremoniales, pero absolutamente funcionales. Esta escena no es solo una recreación de la violencia ritualizada, es también el clímax de una cultura entera centrada en la guerra, el honor y la destreza física. La espada larga es quizá uno de los símbolos más reconocidos de la Edad Media. Pero reducirla a un simple artefacto de combate es quedarse en la superficie de un océano. Porque la espada larga, la llamada espada bastarda, de hoja doble y empuñadura larga, no solo era una herramienta de guerra, era una declaración de principios. Era el alma del caballero. Durante los siglos XIII al XV, este tipo de espada se convirtió en el arma predilecta de la caballería pesada y de la nobleza militar. No porque fuera la más eficaz en todos los contextos, una lanza larga o una ballesta podían ser mucho más devastadoras en combate real, sino porque condensaba un ideal caballeresco, casi espiritual. Para comprender esto, hay que hablar del contexto en que estas armas se usaban. Los torneos medievales, por ejemplo, eran mucho más que espectáculos. En sus orígenes, eran entrenamientos de guerra disfrazados de competencia. Al principio, fueron brutales y anárquicos, parecidos a batallas a pequeña escala, donde varios caballeros se enfrentaban en campos abiertos, formaban alianzas temporales y se raptaban mutuamente para exigir rescates. No había reglas claras, solo reputación, fuerza y la ley del más astuto. Pero con el paso del tiempo, particularmente a partir del siglo XIII, los torneos comenzaron a ser regulados. Se introdujeron normas, armas romas para el combate simulado y juzgados que velaban por la seguridad relativa. Sin embargo, aún en estas versiones civilizadas, las espadas largas seguían siendo el corazón del enfrentamiento. Estas espadas no eran para todos. Poseer una implicaba estatus. Requerían entrenamiento desde la infancia, no solo en su uso físico, sino en su mantenimiento, en la tradición que cargaban. Porque cada golpe, cada guardia, cada técnica de esgrima codificada en los manuales de maestros como Johannes Liechtenauer o Fiore dei Liberi, era parte de un saber transmitido de generación en generación. Lo fascinante de la espada larga es su dualidad. Era tanto un instrumento de precisión quirúrgica como de destrucción total. Podía deslizarse entre placas de armadura con una estocada limpia, pero también cortar tendones, desarmar enemigos y crear caos en medio de un combate cerrado. Su versatilidad era legendaria, se podía usar a una mano si la ocasión lo exigía, o con ambas para tener más control y potencia. Pero también era frágil, en cierto sentido. Una hoja mal templada podía quebrarse al primer impacto. Y por eso, el oficio del herrero medieval no era menor. Era un arte noble. No solo debía forjar el metal, debía conocer las proporciones, el temple, el equilibrio. Las mejores espadas eran obras maestras, únicas, con nombres, historias y dueños que las consideraban más preciadas que su propio caballo. Y aquí es donde entra lo profundamente humano. Estas armas, aunque letales, estaban impregnadas de significados culturales. Una espada larga podía ser heredada, bendecida, consagrada. Se le atribuían virtudes morales. No era raro que los caballeros juraran sus votos de fidelidad o su defensa a una causa con la mano sobre su espada. En las canciones de gesta y en la literatura épica, el arma no era solo un recurso, era protagonista, portadora de justicia o tragedia. ¿Era entonces un lujo medieval? Sí, sin duda. No todos podían costearla ni portarla. Pero también era un instrumento muy real de supervivencia en una época donde la ley solía definirse con filo y sangre. Donde las disputas legales podían resolverse por combate judicial.
donde los conflictos entre reinos se libraban en campos abiertos y la habilidad con la espada podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Eso sí, no todo era nobleza y honor. En el campo de batalla, la espada larga era solo una pieza más del arsenal. Los soldados rasos preferían armas más sencillas, mazas, lanzas, hachas. Porque eran baratas, fáciles de producir y no exigían años de entrenamiento. Y la guerra real no se libraba en versos ni en justas, sino en el barro, el grito, el miedo y el caos. Sin embargo, cuando el polvo se asentaba y las crónicas se escribían, era la figura del caballero con su espada la que quedaba en la memoria. Tal vez porque representaba algo más grande, la aspiración a un orden, a una ética, a un código. La espada larga era el intento, a veces desesperado, de imponer una cierta dignidad en medio de la barbarie. Hoy, siglos después, las vemos colgadas en vitrinas o empuñadas por actores en películas. Las admiramos por su forma, su elegancia. Pero es fácil olvidar que fueron reales. Que se usaron para matar. Que detrás de cada una hubo un hombre que entrenó hasta el agotamiento, que juró lealtades, que tembló en la víspera de una batalla. Y tal vez por eso, siguen fascinándonos. Porque nos recuerdan que incluso en los tiempos más oscuros, el ser humano ha intentado dotar de sentido a su violencia, de ritual a su lucha, de símbolo a su supervivencia. Si este viaje al corazón de la Edad Media te ha parecido tan fascinante como a nosotros, te invito a que te suscribas al canal. Aquí seguimos explorando no solo la historia, sino también las emociones, ideas y sueños que han forjado nuestra humanidad. Porque detrás de cada espada hay una historia. Y detrás de cada historia, una verdad que aún resuena.